Listo. Hermano Alfonso, si gusta, nos bendice con la oración inicial. Sí, bendito Dios y Padre Celestial, te pedimos en esta noche, Señor, que tú bendigas esta clase, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que nos des, Señor, nos llenes de esa inteligencia, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, y retenerla y ponerla por obra, Señor. Padre mío, Padre Santo, bendice, Señor, al hermano que ha de llevar esta clase, Señor, para que nosotros podamos comprender tu palabra, Señor, y ponerla por manifiesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien, hemos llegado a la semana séptima de estudio del libro de Daniel, ¿verdad? Estamos desarrollando este libro, pues en sí es casi un bosquejo general, porque para estudiar el libro de Daniel a fondo necesitaríamos por lo menos unos 2 años para entrar a fondo, ¿verdad? Así que Daniel capítulo 10 al 12. Y comenzamos pues diciendo de que la visión trata de los distintos detalles del imperio persa griego y en sí el resurgir del imperio romano. También nos hablan de las angustias que todavía han de sufrir los judíos, ¿no? Así que aquí nos encontramos en el año 536 antes de Cristo, cuando Daniel recibe esta visión. Y se ve que Daniel está angustiado por las cosas futuras, las cosas que está viendo. Y esto lo conduce a orar y ayunar por 21 días. Ayuno y oración. Y esto pues, para comenzar, pues, me pregunto, cuando las cosas se ponen difíciles para nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Verdad? A veces nos aturdimos y buscamos de solucionar las cosas con nuestras fuerzas, a veces buscando ayudas externas, ¿no? Pero lo que hace Daniel, creo que tenemos nosotros mucho que aprender, que es caer de rodillas en oración, orar y ayunar para buscar al Dios, porque todos tenemos angustias. Y claro, eh, Daniel se angustiaba porque sabía que eran cosas horrendas, atroces, que todavía estaban por venir. Así que nos compadecemos con nuestro hermano aquí, Daniel, porque un día, sabes, como lo vamos a ver al final, el Señor le prometió que lo va a resucitar y para que él vea cómo son estas cosas finales. Así que esperamos verlo ya al final, en un momento muy angustioso también. Así que la razón por la que está orando y ayunando por 3 semanas es porque está recibiendo noticias, ¿no?, que llegan de Jerusalén. Y él está en Persia y la situación en Israel está muy mal. A la misma vez lee los escritos de Jeremías y lo llevan a buscar del Altísimo, que está en control de todas las edades. Así pues, en esta visión Dios le muestra los detalles de las cosas que han de acontecer hasta que llegue el fin de las naciones de la tierra. Daniel escucha que hay mucha oposición y desaliento por parte de los israelitas, por lo que muchos de los judíos preferían regresar a Persia, ¿no?, y quedarse ahí en Persia, donde tenían todas las riquezas para vivir. Y de repente, después de esos 21 días, Daniel tiene una aparición. Y esta es una cosa muy curiosa, que el hebreo por sí tiene esa fe de que un día las cosas van a ser mejor, pero que van a sufrir mucho. Lo tienen bien claro. Si no, imagínate, ¿por qué tanta gente, argentinos, estadounidenses, eh, de Rusia, de tantos lugares del mundo, regresan a Israel hoy día? Porque a pesar de que no te están invitando a ir a un país donde hay paz, tranquilidad, hay sosiego, no, hay persecución, hay angustia, hay agonía, porque
hay una guerra constante, un agobio constante de que les puede caer unas cuantas bombas de un momento a otro, pero ellos deciden estar en esa situación. Pero bueno, nos encontramos con Daniel aquí y él está con esta angustia y llorando, pero de repente dice que alcé sus ojos, dice en el versículo 5, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. A propósito, nadie sabe dónde queda Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En la visión de Daniel vi a un hombre celestial y su apariencia lo abrumó, tanto que cayó en tierra. Él se encontraba en el río Idelkel, que es el río Tigres. Sabes que en aquella zona de Irak hay dos ríos muy grandes, el Éufrates y el Tigres. Pues aquí se encuentra Daniel en el Tigres. Al ver esta visión, Daniel quedó desvanecido y sin vigor y cayó sobre su rostro inconsciente. Entonces, he aquí, una mano me tocó, dice, y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre la planta de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, es decir, amado, entiende la palabra que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Sabes, solo a Daniel y al apóstol Juan se le llama amado directamente de Dios. Se cree que este hombre de lino es una teofonía, es decir, es Jesucristo mismo, revelando estos designios del Altísimo. Aquí pues es como una introducción a este capítulo, ¿no? Profético. Pero lo que me llama la atención es de que por 21 días estuvo orando y se le apareció este hombre de lino. Y ya para revelarle algo, ¿no? Pero según el contexto de Daniel, vemos de que él tuvo un conflicto y es que él tuvo que quedarse en Persia porque estaba detallando, luchando con el príncipe de Persia. ¿Y por qué? Porque toda la gente demoníaca y el enemigo siempre está haciendo cosas para impedir el plan de Dios, para impedir que los designios de Dios tengan su final, tengan su resultado. Siempre están buscando de poner tropiezo, de ser de obstáculo, de impedir que la verdad se conozca, porque ellos saben muy bien que vino un día en que serán exterminados. Y mientras no son exterminados, ven de toda manera posible que se haga una oposición a la obra del Señor. Y es por eso es que he querido desarrollar el tema de lucha espiritual. Y es que este tema sale a relucir en Daniel capítulo 10 y en Efesios capítulo 6. Y estos son los pasajes que nos hablan de lucha espiritual. En sí. Bueno,
Así que me gustaría movilizarnos a un tema muy popular, aún hoy día, por muchas iglesias, pues se toma como base para hablar de la guerra espiritual, erróneamente titulada como guerra, puesto que la Biblia dice lucha espiritual, no dice guerra espiritual. Así que en Daniel se nos muestra esta lucha que existe en los reinos celestiales, entre los entre Satanás y sus demonios y el Altísimo y sus ángeles. Y aquí es donde aparece el tema. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. O sea que ya no solamente hay uno, sino que hay varios, una hueste de cosas. Tened muy en mente que Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Es decir, hay muchos de ellos en cada región de cada país y sobre todo buscan de controlar la política, la economía y la sociedad con distintos medios de enfoque que mantienen a la gente cegada en cosas que son diabólicas y que no son de Dios. Porque todo aquello que rinde culto a otra cosa que no es Dios es diabólico. Así que nos encontramos con este caso, una lucha entre las huestes de maldad y los propósitos de Dios. Los principados son una categoría de demonios, seguidores de Satanás, que se ocupan de mantener oprimidos e ignorancia a las naciones y causar oposición en regiones celestiales. Ellos se oponen a los designios de Dios, que vayan adelante, pero lo único que pueden hacer es servir de estorbo a los planes de Dios y causar que muchos creyentes se conviertan en personas inoperantes, pero ellos saben que su fin ya está determinado, es decir, el fin de los demonios, que es el castigo eterno en las llamas del lago de fuego de Apocalipsis 20:10. Los ataques del enemigo contra los creyentes son un hecho y debemos vivir y luchar como si nuestra vida dependiera de ello, ya que la batalla es por nuestras almas. Y nuestra alma se compone, pues, por nuestra mente, ¿verdad? Por nuestras emociones y por nuestra voluntad. Así que ellos tratan de ganar la batalla en tu mente, en tus sentimientos y en tu voluntad. En estos días existe un ángel del satanismo y del deísmo, que es una doctrina que afirma la existencia de Dios, pero que no es soberano ni providencial, que ellos forman parte de esta lucha espiritual continua. ¿Sabes? O crees que Dios es soberano, o crees que tú eres autor y seguidor de todas las cosas que tú quieras. El vivir ignorando esta lucha es como nadar junto a tiburones y no querer darme cuenta. Es como ir al campo de batalla, salir tú solo sin ningún arma y pensar que no te va a pasar nada. Y los ataques llegan y te van a devorar. El enemigo se acerca a los creyentes para llevar a cabo sus intenciones y hacer inoperante el crecimiento del cristiano. Y que el cristiano dé mal testimonio, que el cristiano dé mal testimonio de Jesucristo. Ellos se especializan en eso. Si no, mira a tu alrededor, mira alrededor de tu iglesia, tanta gente que cae, tanta gente que da mal testimonio, porque se ven totalmente influenciados y atraídos y seducidos por estas huestes celestiales. Para ver un poco más de esto de qué es lucha espiritual, quiero que vayamos al libro de los Efesios, ¿no? Y de una forma en general
he querido sacar los distintos versículos en Efesios donde se nos habla de estos lugares celestiales. Dice que Dios nos ha bendecido en lugares celestiales en Cristo Jesús. Curioso, ¿no? No dice que te ha bendecido aquí en la tierra. Dice que te ha bendecido en lugares celestiales. Y luego también se lo dice en Efesios que Cristo se ha sentado en los lugares celestiales. Y también más adelante nos dice que Él nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Efesios 3:10 dice, este versículo es bien importante, hermanos. Fijaos lo que dice. A fin, con la meta de que la infinita sabiduría de Dios, no la tuya, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a quienes, a todos estos demonios que se les llama principados, porque están sobre dominio de un país, y potestades, porque son como subgobernadores, también en las regiones celestes. O sea, que ellos operan en un mundo más allá de nuestro mundo físico. Es un mundo espiritual, si le podemos llamar así. La Biblia le llama una región celestial, un lugar que no puede ser la morada de Dios, porque la morada de Dios es santa, santo, santo, santo. Entonces tiene que ser otro lugar, al cual se le llama un lugar celestial, donde suceden este tipo de luchas entre los demonios, Satanás, el Señor, los ángeles, constantemente. Y actualmente, si os das cuenta, hay tantas regiones controladas por Satanás. Para hacer un poco de historia, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que es la iglesia. La iglesia primitiva, pues, floreció en lugares que hoy día son islámicos, son musulmanes. Si tú vas a Turquía y tienes la oportunidad de ir pues a Éfeso, a todas las iglesias del Apocalipsis, o están en ruinas o son ciudades totalmente controladas por los islámicos. Sabes, el islamismo, que lo vimos en mi clase anterior, es una religión controlada por Satanás y sus principados. El Islam nació pues unos 300 años después de Jesucristo, con la doctrina de Mahoma, al cual pues él recibió esta nueva visión del Corán, del cual es como una adaptación de la creencia de un solo Dios. Fijaos que todos estos lugares donde existe el Islam, eran lugares politeístas, pero el engaño de su religión vino cuando se convirtieron en lo mismo que había traído el judaísmo, de creer en un solo Dios. Oh Israel, el Dios es uno es Dios. Eso mismo lo adaptan los islámicos y dicen, no, no es el Dios Jehová, es el Dios, le llaman Alá, Alá. Y todos estos países, tantos que forman la Legión Islámica, todo lo que es el Magreb del norte de África, lo que es todo el Medio Oriente, lo que es aún muchos de los países de la antigua Unión Soviética, y cómo se están penetrando en todo lo que es Europa. Son huestes celestiales de maldad que aparentan
aparentan una piedad, pero por dentro son personas bien difíciles, muy crueles, muy malvados. Te lo digo porque en España, viviendo en España, pues puede toparme con muchos de ellos. Y eso por sacar a relucir cómo estas huestes celestiales de maldad controlan la política y la religión de una y otra manera, sin mencionar lo que es lo mismo hoy día, pues todo lo que es todos los países del Pacífico Sur, cómo se ha infiltrado el Islam eh, en África, tanta oscuridad que todos estos huestes celestiales mantienen sobre las que no conozcan, para que no conozcan la verdad. Pero Efesios 6 es un lugar clave, ¿no? De todo esto lo que tiene que ver con lucha espiritual, que dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha, ahí está la palabra, ¿eh? No dice nuestra guerra, es nuestra lucha. No es contra, y es muy difícil, y lo voy a decir porque es muy diferente. Nosotros no estamos en guerra con demonios. Cualquiera de nosotros, con una medio patada, nos pondría fritos un demonio. Si te das cuenta en la Biblia, siempre se nos habla, o se nos dice, que el Señor te reprenda, Satán. La Biblia nunca nos llama a nosotros a ir peleando con demonios. No, nos llama a luchar. ¿Y cómo se da esta lucha? Es lo que quiero que... Esta lucha, sí, para que tengan en mente, aquí en Estados Unidos y en muchos países, eh, es parecido como lo que en México hacen mucho de lucha libre. Es un encuentro entre dos personas que empiezan a luchar y el que más flaquea, pues es el que va para el suelo. Eso es lucha. Entonces dice que no es contra sangre y carne, sino contra principados, uno, potestades, dos, poderes de este mundo de tinieblas, tres, y otro, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No sucede aquí en la tierra, sucede en regiones celestiales. Y aquí vemos las distintas categorías de estas legiones de ángeles caídos. Por tanto, dice, por tanto, o sea, en conclusión, tomad toda la armadura de Dios, no solamente una, sino toda, para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estad firmes. O sea, que se nos llama aquí a resistir. Cuando se tiene una lucha, tú tienes que resistir, aguantar. Es decir, que alguien tiene que decir, no, mira, que no, que Cristo no es Dios. Cristo es otro ángel. Cristo es otro ente, no es realmente Dios. Como por ejemplo, la iglesia adventista de los séptimos días. Vienen y te enseñan de que Jesús es el ángel Miguel. ¿Eh? Te lo van descubriendo y descubriendo. Y es tan sutil como te enseñan mentiras y revelaciones nuevas. De nuevo, la iglesia adventista se basan tanto en las revelaciones de su iniciadora, su fundadora, que es la Elena White, ¿verdad? Y que creen todo lo que esta señora dice como que fuese palabra de Dios. Pero bueno, dice, y habiendo hecho esto, estad firmes. Me gusta a mí como también en Efesios se nos dice la palabra estad firmes, estad firmes. O sea que se nos llama a estar bien colocados. Y por eso es que se nos empieza a dar las distintas partes de esta armadura, ¿no? La primera que se menciona es la cinturón de la verdad.
resistido, dice, con la coraza de justicia en el pectoral, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este calzado era el calzado del romano, de aquel soldado romano que tenía púas en la suela para poder sostenerse en lugares resbaladizos, ¿verdad? Así que es tan interesante todo esto. En todo, tomando el escudo de la fe con la que podrás apagar los dardos del enemigo, encendidos del enemigo. La fe es clave en todo esto. Toma también el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto es lo que sigue aquí, porque si ves el contexto de todo esto, Pablo comienza con oración y va a terminar con oración. Porque así como Daniel, nuestra lucha es en oración, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu, dejando que el Espíritu hable en ti. Velad con toda perseverancia y súplica por ti. No, dice por los santos, o sea, por los demás. Wow, hay tanto que aprender. Ya te digo, creo que en esta sección aquí necesitaría por lo menos unas 10 clases para poder deshuesar todo lo que está ahí. Pero solo les quiero dar pues pincelazos de lo que tenemos aquí. Así que la lucha no es contra seres humanos, contra los hermanos de la iglesia que te caen mal, o con tus trabajadores, lo que sea. Es contra espíritus en lugares celestiales. Y no me canso de repetirlo. No es aquí en la tierra, es en lugares celestiales. Porque hay gente que ve demonios por todos lados, ¿no? Ya vamos a ver esto. Ahora bien, si observamos este pasaje, podemos darnos cuenta que se nos dan varias instrucciones para estar listos a cómo responder a las artimañas, estrategias, insidias del diablo. Primeramente, se nos dice que hemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y esto se hace en oración. No es que te vas a tomar una bebida energética y te da más energía para poder estar despierto todo el día. No, se hace de rodillas, porque cuando uno se humilla, con esa misma actitud de Daniel, humillada, es entonces que el Señor te infunde, te inyecta así su gracia, su gracia. A mí me encanta ese versículo en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, le está hablando Timoteo Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque es en Él que nosotros encontramos esa fuerza. Es por eso que a mí me encanta y creo fielmente que este hombre de lino que toca a Daniel cuando está desfallecido, cuando está decaído, muy débil, siente la mano y inmediatamente como que le infunde fuerza y se levanta. Nosotros tenemos esto a nuestra disposición. Sabes que esfuérzate en la gracia, porque la gracia es clave en todo esto. La gracia no solamente es un favor inmerecido, no, también se puede definir como es el poder de Dios en acción. Es como cuando dice la palabra, porque por gracia sois salvos. O sea, cuando somos salvos, es el poder de Dios en acción que nos salva, que nos da salvación. Así que nosotros también podemos encontrar gracia sobre gracia para fortalecernos y estar pues firmes, estar pues firmes. Y dice pues que revestidos solo con parte de la armadura de Dios, no, con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las insidias, artimañas, estrategias, formas del diablo. El cinturón de verdad, Jesús es la verdad.
Él lo dijo que es la verdad. El mundo está lleno de mentiras. La mentira se repele contra la verdad de la Biblia. Si tienes la verdad si tienes la verdad, tendrás seguridad. Yo creo que más adelante lo menciono, pero un agente de banco, si tú llegas con un billete falso, lo identifican rápidamente. No solamente ellos, a través de las distintas formas de descifrar un billete falso, sino también la máquina, donde ahora ponen todos los billetes, lo identifica al instante. Así es tú. Si tú sabes la verdad, entonces sabrás identificar la mentira, lo que es falso. Dice pues que nos pongamos no solamente el cinturón, sino que la coraza de justicia. La coraza es el pectoral y esto protege tu corazón, es decir, tus emociones. ¿Cuántas personas viven por la calle de la amargura porque los ofenden, los hacen sentir nada, los humillan y los se van para abajo? ¿Cuánta gente pues vive hasta sumergidas en la depresión, ¿no? Porque la han dañado mucho, que ese sentimiento de enojo está tan fuerte que los baja. Tus culpas, tus vergüenzas. Pero hoy la justicia de Dios está dentro de ti. Dios ya borró todos tus pecados. Lo que el enemigo quiere es que sufras de tu pasado y de presente. No, Dios te ve justo. A pesar de todo, tú has de confiar en Él, de que sí, tienes la justicia, ese pectoral de Dios en ti, que quiere protegerte de todas esas mentiras que la gente te quiere hacer sentir con respecto a tus emociones. El calzado del Evangelio es para estar firmes en nuestras creencias. No se nos dice que tenemos que ir a atacar demonios. No, somos llamados a clavar bien nuestro calzado en el suelo y hacernos firmes. Que no nos mueva ninguna corriente de doctrina, ninguna falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque sabemos la verdad. Pero si no sabemos la verdad, cualquier enseñanza falsa, uf, nos devorona, nos engaña. Cualquiera persona que aparezca por ahí y apela a tus emociones y te enseña un evangelio que no es de Jesucristo, si no lo sabes detectar, pues caes. Por eso es bueno estar siempre bien parado en lo que tú crees. El escudo de la fe, ¿no? Este es un escudo rectangular muy grande que servía para cubrirse de los dardos del enemigo. No tanto era el escudo redondo, sino que ese grandote rectangular que se ponía al suelo y ahí caían todas las lanzas, flechas, dardos que se lanzaban y no los penetraban. Y es la fe. El yelmo de salvación, la mente. ¿Cuánto el diablo quiere perturbar tu mente? Cúbrela. Es un lugar crucial para el bienestar. Tanta gente vive oprimida por malos pensamientos, por voces que escuchan en su mente. Siente como que tienen ahí metidos demonios. Y es que a veces nuestra mente ha sido tan afectada, muchas veces por participar en ritos satánicos o diabólicos o costumbres de hechicería, pues que te ha dañado la mente mucho. Hoy día la gente se mete a hacer yoga sin saber lo que están haciendo. El trasfondo que tiene el yoga es el hinduismo, que lo que busca es vaciar tu mente buscando unirte con el universo, pero más bien lo que estás haciendo es unirte a las influencias de los diablos, de los demonios. El enemigo quiere desviarnos de la verdad. El enemigo quiere que invadir tu mente con enseñanzas erróneas, con tentaciones visuales,
¿Cuánto no lo hace hoy día, no? Tanta tentación visual que existe en los medios modernos de comunicación y esclavizan según tus debilidades, ya sea el dinero, los deseos, la ambición. Y bueno, y rápidamente la espada del Espíritu. Esta es el rema, aquella palabra específica de la que la Biblia dice puedes usar para responder al enemigo. ¿Cómo está tu arsenal de versículos bíblicos? Me gustaría preguntarle a todos ustedes. ¿Qué tan fuerte está tu mente llena de la palabra de Dios? No lo sé, solamente tú lo sabes. Tienes que saber qué escritura en distintas circunstancias, qué escritura usar en distintas circunstancias contra el enemigo. Tal como Jesús lo hizo. Cuando el enemigo lo tentó, y sabes, los versículos que Jesús usó son todos del libro de Deuteronomio. Vamos a ver cuántos versículos conoces tú del libro de Deuteronomio. Espero que por lo menos uno. No lo sé. Hebreo dice que la palabra de Dios pues es cortante, ¿no? Como una espada de dos filos. Y es la que nosotros podemos usar. Por lo tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Es decir, la armadura es, fíjate muy bien, es Jesús mismo. Solo Él da la victoria. No eres tú. Yo derribé demonios. No, amigo. Es Jesús en ti, el poder de Él en ti. Es Cristo en ti la esperanza gloriosa. Porque aparte de Él, nada podemos hacer. Mi confianza está en Jesús. Estad pues firmes. Y estad pues firmes. Otra vez, Pablo lo pronuncia al principio y lo dice al final de esta frase. Con toda oración y súplica, en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia por todos los santos. Una palabra clave de entender bien es la palabra que se traduce como insidias, artimañas, ya que el enemigo sabe cómo llegar a nosotros para hacernos caer. Él sabe cómo tentar, cómo engañar, sabe qué es lo que funciona para hacernos inoperantes, ineficientes. Y lo ha hecho así por generaciones en generaciones. ¿Todo por qué? Porque quiere que el nombre de Dios quede mal. Por eso es que cuando escucha la voz de los profetas del Antiguo Testamento, Moisés se viene a la mente, él le rogaba al Señor, aunque miraba que el pueblo estaba descarriado en idolatría, él rogaba y le decía a Dios, por amor a tu nombre, Señor, por amor a tu nombre, por el testimonio tuyo, Señor, ten piedad de nosotros. Y así tal vez debería ser una actitud de nosotros, ¿no? Ten piedad, Señor, de nosotros, por amor tuyo, ya que nosotros te fallamos de muchas maneras. Según de Corintios 11 dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. O sea que sabemos muy bien cómo es que te va a atacar y no dejarlo. Porque como dice 1 de Pedro 5, ¿no? Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tremendo. Es por eso que tenemos que conocer de nuestro enemigo. No obstante, no hay que estar obsesionados con este tema. Pues hay creyentes que ven demonios por todos lados, hasta por debajo de una piedra o por detrás de un árbol. Se imaginan que ahí están demonios. Bien, algunas estrategias que el enemigo usa constantemente son las siguientes. Le encanta sembrar duda en tu mente.
dudas. El hombre, volverte un hombre, una persona inconstante, de doble ánimo. Eso no. Como Santiago lo dice, eso no. Eso hay que desecharlo. Te hace creer mentiras. Es lo que hizo con Adán y Eva, ¿no? Les hizo creer una mentira. ¿Acaso Dios dijo esto? Hay que saber muy bien la palabra, porque hay muchos predicadores que te vienen hablando, diciendo, yo te hablo la palabra de Dios, pero realmente me está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Te incita a que llenes, hoy día esto es muy común, te llenes de deudas. Todo el mundo está endeudado, ¿no? El promedio de deuda de toda familia estadounidense casi llega a los $20,000 en tarjetas de crédito. Fíjate, él sabe esa debilidad, la avaricia, la codicia. Yo a veces viajo por países y veo que algunos países son más ávaros, más codiciosos que otros, unos que el dinero los controla totalmente. ¿Por qué, digamos, pensando en nuestros países latinoamericanos, cuál es un común denominador? La corrupción económica, por todos lados. Es que es increíble. Pones la televisor en Ecuador, en donde sea, para no mencionar países, hay corrupción y están en la mesa hablando unos con otros, diciéndose todo lo que se han robado constantemente. Y también el enemigo busca de quitarte la paz. La mente maquina los malos pensamientos. ¿Cuántas personas no pueden ni dormir pensando y pensando una cosa y lo otro? ¿Qué es lo que quiso decirme? ¿Qué es lo que dijo? Mira, que mencionó esta palabra. ¿Y por qué dijo eso? ¿Y por qué me mira así? Y la mente no tienes paz. Esas son artimañas del enemigo. Te llena de preocupación de toda clase, de ansiedad. Nos quita el sueño. Sabes, en el pastorado, tú tienes que guardar cordura mucha, porque en muchas iglesias el pastor es criticado continuamente. Yo siempre tenía un perrito, una foto de un perrito en mi escritorio decía que no te quite el sueño. ¿Por qué? Las cosas, pues, no hay que dejar que te agobien. Sí, hay que tener su parte conveniente en el momento indicado, pero no estar esclavizados, atados a eso. Cuando hablamos de lucha espiritual, pues hablamos de algo que conlleva mucha intensidad, gasto de energía. Resistir para ganar la lucha espiritual es algo que el creyente debe hacer de rodillas en todo momento. Y a esto Pablo llama estar firmes, pues es una lucha, en una lucha tienes que poner los pies bien puestos para no caer ni deslizarte, tal como los soldados romanos clavaban las astillas de su calzado en tierra resbaladiza. Así pues, es una lucha en la cual se te llama a estar saturados con la palabra de Dios. Esto es vestirte de la armadura de Dios, pues es Jesús la palabra, y sólo así podrás reconocer las mentiras y engaños del enemigo, tal como un empleado de un banco puede reconocer un billete falso. Así podrás tú reconocer toda clase de artimaña que el enemigo aviente en tu camino. Algo que me gustaría aclarar, que de todos los componentes de la armadura de Dios, todas, fíjate bien, todas, el cinturón de la verdad, el pectoral, el escudo, el yelmo, los pies, el calzado, todos esos son, fíjate, son armas de defensa. ¿Mm?
Fíjate, son armas de defensa, no son armas de ataque. Todas son de defensas. Pero hay una que se ocupa para defenderte y para atacar, y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra griega para espada en esta no es la espada la grande, larga, no, es la espada pequeñita, con la cual, si la tienes bien sujetada, te sirve mucho para defenderte. Pero si el enemigo te descuida, pues la puedes clavar también, ¿no? Y es por eso que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pues decía, si tú sabes la palabra de Dios, si sabes las escrituras, podrás contrarrestar los ataques del enemigo. Un famoso predicador aquí en los Estados Unidos tiene un libro que yo lo puedo conseguir, que tiene los versículos necesarios para cualquier ataque del enemigo. Se hizo este librito para toda clase de ataque del enemigo, tener versículos. Porque cuando el enemigo te ataca, lo que tú tienes que tener, la palabra de Dios, que saber usar la palabra, es declarar la palabra de Dios. Y así estás resistiendo el enemigo. Así que el diablo y sus diablillos, ellos no son omnipresentes, omniscientes ni omnipotentes. Solo Dios lo es. En Daniel 10 vemos que este príncipe de Persia es un ente espiritual que se le ha asignado un lugar específico, Persia. Recuerda que un tercio de los millares de los ángeles cayeron juntamente con Lucifer y luchan organizados para intentar impedir que las personas escuchen el mensaje del Evangelio y lo reciban. Así que el libro de Daniel, capítulo 10, todavía tenemos a Persia como el imperio dominante del momento. El enemigo quiere impedir el plan de Dios, pero siempre se ve incompetente, pues es un ser vencido. Pablo nos dice que hay jerarquía de poderes diabólicos. Bueno, ¿cómo ser librados de las ataduras espirituales? Muchos cristianos viven cautivos por todas estas artimañas que el enemigo pone en su camino y no viven en la libertad de Cristo. Siguen esclavizados, como que viven en Babilonia. Efesios 6 termina en oración y así lo vemos en Daniel 10. La victoria en las regiones espirituales se obtiene en oración, hermanos. Y cuando la situación se presenta, debes usar la palabra del Espíritu. Así como Daniel, Pablo y Martín Lutero creyeron firmemente que hay una lucha espiritual constante en nuestras vidas hasta que Cristo venga y termine con las artimañas de Satanás del todo. Nunca te sientas derrotado. Cuando te sientas debilitado, recobra fuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, esta es una pequeña reseña compacta de este tema. Me gustaría, antes de seguir adelante, si tienen alguna pregunta, conclusión, veracidad, comentario que hacer con respecto a este tema, puedes hacerlo ahora mismo. Sí, estimada Sarai, háblanos. Abre tu micrófono. Yes. Buenas noches, hermanos. En esta parte del tema de Daniel de la lucha espiritual, hay algo que tenemos que recordar muy bien y es que la lucha es con las huestes de principados y potestades, no contra otras personas, no con otras personas que crean diferente, sino más bien por esas personas, orar por ellos para que se acerquen a Dios, pero la verdadera batalla es contra esos seres espirituales, no con las personas, no con otras personas o con otros hermanos. Sí, es cierto, ¿verdad? A veces se cree que con otros hermanos que se está luchando ahí, pero no es así.
todos también tenemos mucho que ver, ¿no? Porque también tenemos conflictos unos con los otros, pero esos son de otra naturaleza. El señor Roberto Méndez, díganos. Sí, gracias, hermano. Sino que, como decía usted, hermano, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, ¿verdad? Y potestades. Digo yo que si todos entendiéramos esto, bueno, yo creo que habría mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Por qué motivo? Porque si alguien viene y nos trata mal o nos dice algo, entonces pues nos damos cuenta hey, que esa persona es de carne y sangre. Entonces, que no es la persona, sino, o sea, la lucha no es contra él, sino es contra los espíritus inmundos. O sea, Sí, si no, pues, una persona puede ser instrumento de Dios, pero también puede ser instrumento del mal, ¿verdad? Podemos acordarnos bien de aquel pasaje, ¿verdad? De Mateo 16:23, donde de Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Qué duro, ¿verdad? sí, Ah, ¿por imagínate. qué? Porque, sí, o sea, él trató de defenderlo para que no lo mataran, pero no, el plan de Dios era que él resucitara Sí. y nos diera la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Sí, que Ah, Dios me lo bendiga, hermano, gracias. gracias. Con eso en mente, por favor, no vayan diciéndole a todos los hermanos, apártate de mí, Satanás, que también está muy mal, ¿no? Eh, recuerda, oración, 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 oración. Volviendo ya al capítulo 10 y el hombre de lino que se le apareció a Daniel. Hay un debate acerca de quién es este personaje de lino blanco, con voz de trueno que fortalece a Daniel, que dice, la paz sea contigo. Todo esto hace pensar que se trata de Jesucristo. Esta es la postura evangélica conservadora. Es creer que este personaje de lino es el Hijo del Hombre, tal como lo describe Apocalipsis 1, que es la revelación de Jesús. También Daniel 12:5 nos abre más el scope, la vista de todo esto. Nos dice que Daniel se dio cuenta que había otros dos seres, uno a cada lado del río, y que el hombre de lino pues estaba en medio del río. Y es quien promulga lo que el Padre tiene determinado acerca de los tiempos y promulga pues una frase que dice tiempos y los tiempos y mitad de tiempo, ¿no? Una nota adicional que me gustaría mencionar es lo que mencioné antes, es que la iglesia adventista equipara a Jesús como un arcángel y lo denota y lo saca de muchos pasajes. Así que tened cuidado con esta iglesia porque te mencionan a Jesucristo, pero realmente eh, ellos creen otra cosa de Jesús, no que es divino, que es Dios mismo, que es Dios altísimo. Bueno, vamos a entrar rápidamente a una parte de Daniel 11, que aquí hay mucha historia, hermanos. Esto lo pueden ver ustedes. Lo que sí, pues, sacar una reseña de que aquí se menciona mucho el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, vale, ¿dónde estamos? Después de los persas vino Alejandro Magno con el imperio griego como un leopardo, derrotando como un carnero, como un macho cabrío, con un gran cuerno, y volaba y derrotaba a todos y gobernó, pero su gobierno no duró mucho tiempo. Él murió, Alejandro Magno, a los 32 años, y sus reinos se dividió por los distintos cuatro vientos de, de los puntos cardinales. Y los principales de estos cuatro generales fueron este Ptolomeo, que tomó parte reinado en Egipto, en el que se le llama en la Biblia aquí el reino del sur, y Seleuco, que tomó parte, es el reino del norte, que es Siria, que está al norte pues, de Israel. ¿Verdad? Estos dos personajes en esa historia, de ese momento, pues, y es lo que trata Daniel 11, versículo 1 al 35, nos habla de que estos dos reyes entraban en guerra, entraban en alianza. El reino del sur conquistaba el reino del norte. El reino del norte
subsistía y sacaba al reino del sur. Y entre medio de todo eso, también el templo Jerusalén era aniquilada, era saqueada, era destruida. Se componía, iba de nuevo, muchas relaciones entre ellos, pues que se ve en estos primeros 35 versículos del capítulo 11. Así que este pasaje histórico nos habla de eso, ¿no? De, como dice aquí, conflictos, guerras, existieron por dos dinastías griegas, la de Ptolomeo y la de Seleuco. Al final de esta lucha entre ellos surge la figura malvada de Antíoco IV, que viene a ser la abominación desoladora. En este momento, estamos como en el año 175 antes de Cristo. En este momento, el imperio romano empieza a tomar posesión. El imperio romano va a comenzar justo después de todos estos movimientos de guerras entre los distintos generales griegos, porque ya por allá por el año 29 antes de Cristo, ya el imperio romano está en su apogeo. Pero aquí todavía no estamos ahí. Y entonces se dice que este señor usurpa el templo, coloca una estatua de Zeus, o sea, Júpiter también, y, y al final sacrifica un cerdo en el altar, un gran sacrilegio. Se dice que el ataque a Jerusalén de Antíoco Epífanes asesinó a 80,000 judíos, tomó prisioneros a 40,000 y vendió a otros 40,000 como esclavos. También saqueó el templo, robándole aproximadamente $1,000,000,000, según los cálculos modernos, porque todas las cosas que habían dentro del templo pues eran de oro, muy valioso. Ahora, los versículos del capítulo 11, 36 al 45, nos hablan de una profecía futura, de la figura horrenda, de lo que es la bestia, el cuerno pequeño, o de la aparición del anticristo. Una cosa a tener en cuenta es que Jesús dijo que Daniel fue quien escribió todas estas cosas. Así que todo es veraz. Por lo tanto, dijo Jesús, cuando veáis la abominación de desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en su lugar santo, en Mateo 24:15. Recuerden, Cristo fue profeta también. Lo que es Mateo 24, 22, 25 es profecía. Profecía. No es mucha gente equipara esos dos capítulos y se lo da todo a la iglesia. No, es pura profecía, que sus aplicaciones también son para nosotros. Pero lo que quiero sacar a relucir es esto, que este versículo nos deja bien claro que aunque existió un tal Antíoco Epífanes en el año 175 al 164 antes de Cristo, todavía está otro por venir, otro más que Antíoco Epífanes. Ya Antíoco Epífanes era pasado. Daniel 11, pues, nos traslada al futuro y nos habla de cosas que van a suceder en la última semana de Daniel 7. ¿Te acuerdas? La profecía de las 70 semanas. Ya se cumplió el 69. Ahora mismo vivimos en una brecha, ¿verdad? Que es la iglesia. Una vez la iglesia sea quitada, esa última semana de Daniel, de la profecía de Daniel, comenzará. Mientras tanto, me gusta este versículo, ¿no? El Señor no es tardo en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces nuestro sentir es estar predicando el Evangelio. Ay, no me gusta correr, pero rápidamente, estas 11 características de, del anticristo. Hará como él quiere, es decir, hace su propia voluntad. Es arrogante,
se exalta a sí mismo, totalmente contrario a la personalidad de Jesús. Se hace más grande que cualquier Dios. Él es poderoso en política, economía y religión. Él engañará aún a los judíos, construyéndoles el templo para luego destruirlo de nuevo. Él prosperará hasta que todo lo decretado sea cumplido. Él no respetará la religión, las tradiciones de sus padres. Esto lleva a pensar que el anticristo puede ser judío, ¿no? Dice que no tiene deseo para las mujeres. Esto nos dice de que a lo mejor este anticristo pues será un homosexual. Él adora a un dios romano y honrará a este dios con tesoros y confiará su confianza en su fuerza militar y de guerras fructíferas. Esto hace referenciar a Júpiter, el rey de los dioses, para los romanos, ya que entonces el imperio romano ha tomado presidencia y han tomado la cultura helenística, que es la griega, y la están forzando en todo el imperio, incluyendo Israel, donde muchos judíos se han alejado del judaísmo y lo que le llama ser el proselitismo y adoptando la filosofía griegas y costumbres religiosas, lo que explica lo de Júpiter. Sabes que los romanos lo que hicieron es cambiar de nombre a todos los dioses griegos, le dieron nombre romanos y así copiaron todo lo de los hebreos. Él honra a lo que le honran. Él tomará tierra y se la dará a sus seguidores. Traerá devastación sobre la tierra y la tierra de Jerusalén. Habrá muchas guerras. Por eso cuando en Mateo se dice, habrá guerras y rumores de guerras, oye, siempre han habido guerras y rumores de guerras, pero en aquel entonces se va a multiplicar a lo máximo. Al final, Daniel se atemoriza, puesto que las noticias, este señor, el anticristo, se aterroriza porque llegan del oriente y del norte y lo atemorizan y saldrá con ira para destruir. Esta es una preparación para esa última batalla al final de los 7 años de Daniel, la batalla de Armagedón, que son una serie de batallas que llegará a cubrir la tierra de Israel en sangre, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, hermanos, llegamos al capítulo 12, pero no quiero correr una o dos cosas. Ya la clase del tiempo se nos ha ido. Una o dos cosas. Se los pongo a todos ustedes. O lo termino ya, o lo queda para ustedes para leerlo, porque lo tienen todos en el WhatsApp, en PDF, o a mí no me importa reunirme la próxima semana para hacer un resumen general de todo lo que es Daniel. Así que ustedes dirán, me gustaría que así más o menos pues me dieran a entender qué les gustaría. Puedes La abrir tu próxima micrófono. semana. La próxima semana, dice Alfonso. ¿Quién lo secunda? Si tienes tiempo. Sí, La sí, la próxima, próxima semana. Sí, La próxima semana, hermano. ok. ¿Están todos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué tal todas las demás personas, además de estos caballeros tan generosos? hola, buenas noches. Sí, estoy de acuerdo que sea la próxima semana. Muy bien, Ángeles Chávez, gracias. Ok, ¿qué tal de allá de México, de Argentina o de otro lugar, de Perú? ¿Está todos de acuerdo entonces? Entonces lo terminamos la próxima semana. Sí, profe, Vale, porque todo de acuerdo. ya se nos hizo muy tarde, ya le vamos a... Aparte no el te- tema está muy ah, lindo, sería tan- hermoso poder sí, desarrollarlo más. está tan preciosa de ayer, pues, Sí, a mí me llena mi corazón qué es bendición. tener algo más profundo, sería buenísimo. Ok,
así lo hacemos. Así que, pues nada, nos vemos la próxima semana entonces, ¿vale? De mi parte, Bueno, pues, estoy dispuesto, porque es para el Señor. Así que, sin más, ya falta un cuarto para que la hora termine. Si alguien tiene algún otro comentario, pues adelante. Si no, pues aquí llegamos al final de esta noche. Sarai está de acuerdo también que para la próxima semana. Gracias, Saray. Estupendo. Excelente, Roberto. Pues nada, si quieres terminamos en oración. Amén, amén. Sí, está bien. Entonces nos vemos la próxima semana si el Señor no ha venido, ¿verdad? Y hermana Claudia está por ahí, para que nos bendiga con la oración final. sí, aquí estoy, hermano Roberto. Gracias, muy amable. Bueno, hermano, inclinamos nuestro corazón al Señor y le damos gracias por este tiempo. Le damos gracias porque nos ha abierto el entendimiento y nos ha dado más sed de su palabra, de su conocimiento, de cómo tenemos que estar apercibidos para poder batallar día a día en las luchas diarias por la palabra del Señor. Bendecimos al pastor, bendecimos a todos los hermanos que se han conectado y le pedimos al Señor que nos cubra con su sangre preciosa en cada enseñanza, a la familia de cada uno y que sigamos siendo bendecidos por esta hermosa enseñanza. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.